Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque no sé en qué momento del día nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, La Buena Parte. Mi nombre es Fabiola y conmigo hoy está mi amada Pastora Leilani. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Gracias por invitarme. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Amén, gracias. Cuando usted viene hasta como los temas siempre son light, bien light. Como el de hoy, que es bien sencillo, es reflexivo, es bien light. Pero siempre que viene, no sé si es por como la obligo a prepararse, pero la atmósfera aún en la cabina yo la siento distinta. Ay, gloria a Dios. Sé que va a ser un episodio especial. Pues como les dije, un episodio bien light, super light. Para nada que lo es. Vamos a hablar sobre el pecado luego de la conversión. Vemos en los testimonios cristianos, la cronología usualmente suele ser, yo era esto, yo vivía esto, y este era mi pecado, esta era mi atadura, conocí a Cristo, me convertí, me limpió y aquí estoy. Pero eso no pasa siempre. Y quizás la iglesia no habla mucho de esto. No. Por las implicaciones, lo que quiere decir hablar de esto. Y es que podemos vivir una vida, ¿verdad?, en búsqueda de la santidad. Podemos estar convertidos, haber aceptado a Jesús, habernos bautizado, tener ministerio y caer en pecado. Y corrompernos por completo por el pecado. Post la conversión. Y vamos a hablar de eso. Sí, y nosotros en la iglesia, como cuerpo de Cristo, porque hay que integrarnos nosotros, no hablamos, ¿verdad? Como dijiste de eso, siempre cuando alguien va a dar un testimonio, hablamos de que pues yo era alcohólica o yo era una promiscua, o era adicto al alcohol o adicta, pero nunca hablamos a un cristiano decir, el Señor me libertó de la mentira, el Señor me libertó del chisme. Cuando usted y yo hemos escuchado, bueno, yo escuché, pero cuando es algo habitual uno escuchar cómo el Señor sigue trabajando y perdonando nuestros pecados y trabajando pocas veces lo escuchamos, ¿verdad? Pero sí, cuando nos convertimos, el Señor nos salva, ¿verdad? Nos invita a tener una relación con Él, pero hay un proceso de ir trabajando con nuestra vida y nuestra cercanía con el Señor. Y nosotros pecamos. Hay pecados que llegan a nuestra vida como cristianos. Pero ese pecado, esa tentación que se puede convertir en pecado, se puede transformar en una transgresión, en una atadura a nosotros y nos aleja del Señor. Y yo le compartí a Fabiola antes de comenzar, ¿verdad?, a grabar. Vámonos por la palabra, ¿verdad? La Biblia está tan rica de historias, de enseñanza, de regaños, de instrucciones para nosotros. Y le dije a Fabiola, ¿qué tal si cogemos la vida de Judas? Que no hablamos de Judas tampoco. No, y cuando porque hablamos es Judas el traicionero, el malo. Pero él es el ejemplo perfecto para este tema. Claro. Él caminó con Jesús. Claro, y de todos los discípulos, ¿verdad? Si los podemos estudiar un poquitito, de la mayor, ¿verdad?, de todos los discípulos, uno que se podía distinguir era Judas. Judas no era Galileo. Judas era de Queriot, que queda por el sur de Judea, y era de la tribu de Judá. Judas viene de una familia, ¿verdad?, distinguida porque eran valientes, ¿verdad? Luchaban por lo que era la revolución, ¿verdad?, de lo que eran los judíos. Así que de todos esos discípulos, uno de los que tenía que resaltarse era Judas, uno de los que carnalmente tú decías, de todos estos discípulos, este era el más que iba a vencer, ¿verdad? Este era como que el que iba a resaltar de los discípulos. Y Judas fue llamado, al igual que los demás 11 discípulos, y tuvo, a mí me impactó y me llama la atención y me seguía ministrando, ¿verdad? Esto, Fabiola, porque Judas tuvo una cercanía con Jesús. Judas caminó, lo vio durmiendo, lo vio comiendo. Judas tuvo la misma participación que los demás 11 discípulos. Judas tenía asociación íntima con el maestro. Y Judas, yo no sé si usted se acuerda, cuando Jesús los mandó de dos en dos a irse por las distintas comunidades cerca,
Judas fue de los discípulos que llegó hacia el maestro y le dijo, sanamos enfermos. Judas sanó enfermos y le dijo, reprendimos demonios. Judas fue de esos que también participó en ese proceso de cercanía y que Dios lo usara. Judas inspiraba tanto que incluso le dieron la economía. Lo hicieron encargado de la economía de los discípulos. Y usted dirá, ajá, está bien Judas el que traicionó, Judas, está bien, Judas tiene este trasfondo. La Biblia no nos dice específicamente cuándo fue que Judas comenzó a ceder a la tentación. Todos somos tentados, pero nunca nos comienza a decir cuándo fue que él comenzó a pecar y alejarse de su Salvador. No nos dice específicamente cuándo fue. Y el testimonio de muchos cristianos que quizás han experimentado esto, quizás no a esa magnitud como algo comparable a esto, pero también he escuchado esto. Yo no sé en qué momento empezó, yo no sé en qué momento empecé a corromperme, yo no sé en qué momento empecé a perder la fe, no sé en qué momento pasó. Y eso lo podemos ver en Judas también, ¿verdad? Porque Juan, ¿verdad? Que es el que más te da más detalles de esto de Judas. Juan te comienza a dar detalles como por ejemplo cuando en Juan 6, versículos 67, 71, no me lo sé de memoria, lo estoy viendo aquí por si acá, después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús retoma su speech, ¿verdad? Su prédica, su formación hacia los discípulos y comienza a ser más fuerte y le dice, el reino mío no es el que ustedes creen, que es que yo voy a vencer a Roma y voy a estar aquí. Y comenzó a reforzar más fuerte, a decirle a ellos que el reino de él era diferente, no era lo que ellos esperaban que era un revolucionario. Y mientras daba ese diálogo, él decía, pero entre ustedes está el diablo. O sea que Jesús en su misericordia y en su dulzura de llamar a Judas al arrepentimiento, comenzó a dar hints, comenzó a decir, mire, y ese era el momento de decir, Judas, ay, yo como que tengo dudas, maestro, de quién tú eres. Y abrirle el corazón de lo que él sentía, ¿verdad? Y después te habla de cuando en Juan 12, versículo 5 al 6, la mujer del perfume, afirma Juan, ¿verdad? Que Judas empezó a quejarse y decir, ay, pero ese pote lo podíamos vender, no dije pote, pero ese perfume lo podíamos vender y dar a los pobres. Y comenzó a ser como un chimorreo entre los discípulos. Y Jesús interrumpió y corrigió. Así que Judas comenzó a dar señales, pero también el maestro comenzó a advertirle a él que tuviera cuidado. Judas tuvo la oportunidad, la última oportunidad, y esto a mí me estremece el corazón y lo voy a aplicar hacia nuestra vida. En la cena de los discípulos, Jesús está en ese banquete, en esta cena, y en la cena imagínese usted comiendo, y empieza a partir el pan y dice, uno de ustedes me va a entregar esta noche. Y empiezan los discípulos a preguntarse. Y después Juan relata que dice, lo voy a decir en mis propias palabras, el que tome el pan de mi boca y ahí se lo da a Judas, es el que me va a entregar. O sea, Jesús en su misericordia y amor le dio la oportunidad a Judas a que se arrepintiera y se tornara ante él también. Tu pregunta ahorita que me fui aquí es, usted y yo, si cedemos a la tentación y pecamos, puede llegar el momento que el pecado nos va a atar y no nos vamos a dar cuenta cuándo fue que todo comenzó. Pero sí el Señor en su misericordia y el Espíritu Santo desde que comienza esa tentación te comienza a dar señales. Señales, ojo, cuidado, y comienza a contristarnos. Pero llega un momento, Fabiola, que no somos obedientes y no le hacemos caso a esa voz. ¿Alguien puede decir que el hecho de que Jesús le haya literalmente acusado frente a los demás, vas a ser tú, no es nada más claro que eso, no hubiera cambiado el outcome, el resultado, porque alguien tenía que entregarlo, porque esto tenía que pasar? Y para mí,
mi problema con eso es que eso lo que infiere es que el pecado al que tú te vas a enfrentar o el pecado al que te vas a someter está predestinado o es parte de tu proceso. Porque he escuchado este argumento. Es que este pecado, esto con lo que yo estoy luchando, esto es parte del... Yo tengo que hacerlo, yo tengo que pasarlo. Y para mí ese argumento de Judas lo que infiere es que no había vuelta atrás. Pues, ¿qué hubiera...? Tengo 1000 respuestas en la cabeza, no sé cuál sería. Pero ¿qué hubiera pasado si Judas le hubiera dicho, tienes razón, maestro, perdóname, no lo voy a hacer? Bueno, una vez una persona me dijo que Judas era parte ¿verdad? De la tarea de Dios, y es verdad, era del plan, pero aún siendo parte del plan, y aún Jesús, ¿verdad? Dios, siendo Jesús humano aquí en la tierra, el Todopoderoso, aún así practicó la misericordia y la oportunidad. O sea, ya sabiendo lo que iba a suceder, ¿verdad? Porque él sabe el futuro. Aún así, le dio la oportunidad. Y sobre todas las cosas, la historia de Judas y el ver a Jesús dándole una oportunidad es una enseñanza. Está ahí para enseñarnos a nosotros. Porque mira que los discípulos no se dieron cuenta. Ningún discípulo empezó a decir, este es Judas, este es el que lo va a entregar. Ningún discípulo. Juan, tardó casi 60 años más o menos en escribir el Evangelio y fue el que detalló más o menos la conducta de Judas. Ni el propio Juan se había dado cuenta de la conducta de Judas. Yo creo que si Judas se hubiera arrepentido... Podía venir otro también. O no era necesario nadie. O porque de que Jesús tenía que morir, iba a pasar. Era la única forma. Era que alguien lo entregara. Era la única forma que los fariseos lo mataran. No era la única. Bueno, lo que pasa es que los fariseos y saduceos, ¿verdad? El convete religioso, que eran tremendos, ni ellos mismos se llevaban. Los fariseos y saduceos, ellos no se llevaban ellos mismos, pero para matar a Jesús o irse en contra de Jesús se unieron. Ellos sabían que a nivel público, si ellos hacían algo con Jesús a nivel público, su imagen se iba a ver afectada, porque Jesús lo primero que hizo con ellos fue afectar su imagen. Decir, ustedes son unos hipócritas, ustedes están aprovechando del pueblo, ustedes en realidad no están siguiendo la ley de Moisés, ustedes han tergiversado de la ley, se inventaron yo no sé cuántos pasos más. O sea, a nivel público ya ellos estaban afectados. Así que públicamente no creo, ¿verdad? No creo que podían, porque se iban a afectar públicamente si apresaban a Jesús. Por eso ellos de momento estaban desesperados, y Juan lo relata también, y ellos, los fariseos, saduceos y todo, decían, ¿cómo, qué oportunidad tendremos? ¿Cómo vamos a hacer para apresar a este hombre? Hasta que Judas siguió abriendo esa rendija al enemigo, fue poseído, fue controlado por el enemigo, como usted y yo somos vulnerables. Si el pecado se transforma en una transgresión, hasta que Judas fue donde ellos. Judas fue, Juan lo dice, Judas fue donde ellos y le dice, mira, yo sé dónde va a estar el maestro. Y le dieron las 30 monedas de plata y Judas fue el que lo entregó. Porque nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de tener, el pecado te lleva a secretos, te lleva a tener una vida secreta. Todos somos tentados y todos pecamos, pero el pecado habitual te lleva a dividir la vida secreta y la vida pública. ¿Qué es el si puede tomar un minuto, a qué usted se refiere con pecado habitual? Pecado habitual es cuando ya tú sigues haciéndolo, es algo ya acostumbrado. Un ejemplo que tengo aquí, que Charles Swindoll habla de eso del pecado habitual, habla del ladrón, ¿verdad? De la conducta del ladrón. La persona que es ladrona, que roba, no comienza robando algo grande, no dice, hoy se levanta y dice, voy a robar un banco. No dice eso. Comienza robándose la crayola en kindergarten, un ejemplo. Robándose las uvas de supermercado, yendo a Walmart y cogiendo unos audífonos y metiéndolos en el bolsillo, hasta que lo hace habitual, lo hace costumbre y lo hace de tal manera, de tal costumbre que lo convierte en un ciclo y una compulsión. Tiene que hacerlo todo el tiempo. Va a un sitio y va y roba. Va y coge algo. ¿Y cómo una persona cristiana que tiene el Espíritu Santo, que quizás hasta ejerce ministerio, tiene dones espirituales, no sé, cómo una persona puede llegar
a estar cómoda lo suficiente para practicar el pecado. Porque yo me imagino, no voy a ir ahí. Pero lo que quiero decir es que yo pienso en una persona que tiene el Espíritu Santo viéndose cometiendo el pecado, cómo esa incomodidad no lo para. ¿Qué tiene que pasar para que la incomodidad y la culpa no te detenga? Ok. Primero, ya una persona que llega a hacer del pecado algo habitual, ¿verdad? Y lo quiero explicar de esta manera. Tienes tu imagen pública, ¿verdad? Que todo el mundo ve, porque todo el mundo ve a Judas de tal manera que le dieron el dinero. Tienes tu imagen pública, pero entonces el pecado comienza a ser algo habitual y se vuelve una compulsión. Y entonces comienza en tu pensamiento privado a ese pecado empezar a crecer. Comienza ese pecado habitual, se unen otros pecados también. El Espíritu Santo se calla. Se calla. Es como ahora mismo, yo te pongo unos tapones en el oído, te pongo los audífonos. Ahora mismo tú te quitas los audífonos y yo te hablo y tú me vas a escuchar porque yo estoy cerca de ti. Y después te pones los audífonos, pues me vas a escuchar porque hay un micrófono, ¿verdad? Que te permite escucharme. Pero si yo te pongo unos tapones, te pongo los audífonos, y yo dejo de usar el micrófono, dejo de usar el coso no me vas a escuchar tanto, pero sí me vas a ver. Vas a decir, ay, ella como que me quiere decir algo. Pero si yo me voy ahora en la puerta, esta puerta que está aquí tiene un cristal, y te comienzo a llamar, tú vas a decir, ya me quiere decir algo, porque como que veo que me quiere decir algo. Pero si yo comienzo a llamarte afuera, no me vas a escuchar. Y eso pasa con el Espíritu Santo. Cuando hacemos un pecado habitual y se siguen uniendo otros pecados, se transforma en transgresión, el Espíritu Santo ya no vas a escucharlo. Deja de ser sensible a la voz de tu Espíritu Santo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. ¿Qué estás diciendo, Diana? Dice que cuando tú haces esos pecados, el Espíritu Santo se aleja. Se contrista. Se aleja, se contrista, no está, ¿verdad? No, está contristado. Y comenzamos, ¿verdad? Esta imagen, hacer una imagen pública y ese pensamiento privado, y comienza tarde o temprano, se comienza a abrir una rendija que de la luz que tú estabas, esa rendija se comienza a abrir y comienza a entrar las tinieblas, que es el enemigo, a tu vida. Y tarde o temprano aceptas esa transgresión y te insensibilizas a lo que son las cosas del reino y de Dios. Y esos valores que tú creías, comienzas tú a negociar con otros valores que son de las tinieblas. Y esa rendija, el enemigo empieza a entrar, y el enemigo es cruel y es una persona que trabaja el mal y te lo disfraza como algo bien. Voy a leer aquí lo que dice Charles Swindoll, literalmente dice, Satanás apela a los sentidos. Los sentidos es lo que yo siento. Y digo, yo me siento bien, yo me siento aceptada, yo me siento poderosa, yo me siento agradada. Pero son sentimientos disfrazados que te llevan a negociar que este mal en realidad es bien. Si el pecado se pudiera medir por cómo nos hace sentir, nadie pecara. Sí, exacto. Porque el pecado te hace sentir bien. Te hace sentir bien cómodo. Y si lo haces de manera habitual, lo haces tu sillita cómoda. Y ahí sigue, ¿verdad? Uno alejándose de esa voz del Señor. Tengo tantas preguntas. Okay. Volviendo al ejemplo de Judas, bueno, no, porque no podemos saber qué había en su corazón o en su mente, pero pensando en alguien que quizás diga eso, yo no sé cómo pasó, que usted cree que usted cree que abra esa rendija para una persona que se convirtió, que se bautizó, que le sirve a Dios, que puede abrir esa rendija. Si es que esto es algo que empieza en lo interior, porque es entendible que un cristiano se encuentre en una situación en la que el pecado se le presente, y pues ceda en un momento, y siga y cae y que se empieza a caer en un vacío. Pero en el caso de Judas, o en el caso que estamos tratando de hablar, que es un cristiano que es un cristiano como Judas, va hacia el pecado, que no es tentado necesariamente. ¿Qué pasa? ¿Qué usted cree que tiene que pasar adentro para que eso pase? Bueno, yo creo que para llegar a ese punto siempre surge la tentación. Siempre surge la tentación. Todos somos tentados. Jesús fue tentado en todo. No nos da la lista en todo, pero cuando dicen todo, en todo, piensen en la tentación que usted
puede pensar ahora mismo en esa tentación, él fue tentado. Todos somos tentados. De la tentación a pecar, todos podemos hacerlo, ¿verdad? Todos estamos vulnerables para hacerlo. Cuando ese pecado se vuelve habitual, ¿verdad? Que sigo haciéndolo y sigo haciéndolo, ¿cómo trabajar eso, ¿verdad? O cómo yo evitar o cómo yo darme cuenta. Lo primero es el arrepentimiento, confesarlo, buscar a alguien, el Espíritu, confesar tu pecado, estoy mintiendo, tengo un novio y nos estamos acostando, nos estamos apretando. Confesarlo, buscar a alguien, porque a veces el pecado no lo podemos manejar nosotros, ¿verdad? Y a veces nos creemos cuando vamos y lo confesamos íntimamente, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Hay veces que sí, que Él nos fortalece, pero también te da hermanos que son confidenciales, hermanos que aman y respetan lo que es la creación de Cristo y no te van a mirar por debajo. Y tú vas donde ese hermano y confiesa y te sirve de apoyo. Te sirve también, mira, para estar pendiente, no para regañarte, ¿verdad? Pero sí para estar pendiente, sí para amonestarte, ¿verdad? Decirte, mira, esto no lo debes hacer, esto lo debes hacer. Pero cuando no hacemos eso, seguimos con ese pecado habitual, el que sea, y entonces juntamos otros pecados. Pues si miento, pues me puedo emborrachar. Pues si me emborracho, pues puedo chismear. Y comenzamos ya a ver nuestros valores y nuestras conductas y accionamos todo el tiempo con algún pecado. Ya no es uno. Es habitual que yo estaba luchando. Ahora comienzo a luchar con otro. No sé si te contestó, me fui para Mayagüez. Sí, es que yo creo que la pregunta está un poco difícil porque eso es algo, solamente Dios mira nuestro corazón. Creo que mi curiosidad es más bien a qué tenemos que estar pendientes adentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra intimidad. O que pudiera ser una bandera roja en nuestros pensamientos para decir esto es un slippery slope, esto puede ser una alerta. Sí. Sí. Pero yo quiero que tengamos algo, ¿verdad? La tentación siempre va a venir, ¿verdad? ¿Qué cosas uno debe estar pendiente? Una de las cosas que yo, ¿verdad? Digo y he aprendido, y lo dice el Salmo, es velar el corazón, y el corazón te lleva a conducta. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué últimamente yo no hablaba malo y de momento se me están zafando las... Y quizás para usted dirá, ay, por favor, pero yo no lo hacía. ¿Por qué de momento estoy accionando de esta manera? ¿Por qué de momento yo quiero y estoy negociando con esto? Con esta compañera que era chismosa en el trabajo y de momento estoy cediendo a salir con ella, a almorzar con ella, y de momento estoy viendo que estoy conversando con ella de gente del trabajo o lo que sea. Yo creo que el Salmo, que ahora no me acuerdo, que habla de tu corazón, cuida tu corazón, porque de él mana la vida, y ese corazón te lleva a conducta. Así que yo creo que una de las cosas es estar aware o preguntarnos, ¿por qué estoy actuando de esta manera? Porque de momento... yo soy una persona muy conservadora y de momento quiero hacerme un tatuaje. No vamos a hablar de los tatuajes, son pecados, no. Pero de momento quiero hacerme un tatuaje. Mami, te amo, qué sé yo. Y mi práctica siempre ha sido ser conservador. ¿Por qué quiero de momento exponerme así? Porque de momento, pues si yo estoy hablando de que me he visto un poco más conservadora, quiero ahora ponerme tank top y enseñar el ombligo y ponerme la pantalla. Y estoy hablando de cosas así físicas, ¿verdad? Pero son cosas que de momento tú dices, pero ya no era así. ¿Por qué te hace hacer así ahora? ¿Por qué yo quiero hacer así ahora? Y son cambios que tú te tienes que preguntar, ¿por qué estoy actuando de esta manera ahora así? Me voy a usar el ejemplo ahora. El tema de los tatuajes para otro momento, para otro podcast. No, pero lo utilice, ¿verdad? No, pero voy a hablar de eso. O sea, no vamos a hablar de tatuajes. Pero... yo creo que estoy hablando de los cambios, ¿verdad? Abruptos, que de momento tú dices, o sea, tú tienes que preguntarte por qué yo quiero hacer esto. El tatuaje que yo tengo, yo nunca lo he dicho en voz alta, pero en mi corazón yo sé que salvó mi fe en un momento dado. Porque en el verano del 2021 es el único momento en mi vida donde yo recuerdo, no es que no he tenido crisis de fe, es que es el único momento donde la vi manifestada en mi conducta. Y me hizo un tatuaje. Yo dije que yo nunca me iba a hacer un tatuaje. Y si el tatuaje es pegado o no, eso es un tema para otro día. Pero la reacción de la gente, que no necesariamente fue
que que pecadora, que esto, lo otro. Pero hasta yo misma es tan out of character. O sea, esto fue tan fuera de mi carácter, es tan distinto a lo que de mí. Ujú. Tanto así que esto no estaba planeado. Esto yo me lo hice en el viaje que hice con Ángela a Grecia. Y eso fue literalmente la noche antes de hacerlo, lo planifiqué. Y decidí que me iba a poner. Fue algo tan abrupto que en algún momento dado me tuve que preguntar qué yo hice. No porque no me guste. O porque esté arrepentida de lo que me escribí. De hecho, es parte de un versículo. Pero sí me hizo cuestionar, ¿de dónde salió esto? Eso es lo que me refiero. Padre, tuviste que irte bien lejos para hacerte. Pero eso es lo que estoy hablando, ¿verdad? Ajá. De que eso uno tiene que examinarse y ahí está el Espíritu Santo. Si uno, ¿verdad? No lo contrista, ahí estás hablándote, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, si tú eres una persona muy pacífica, de estas personas que guían así, como que dale adelante, dama, caballero, y de momento tú te encuentras que estás peleando, sacándole el dedo a todo el mundo, tocando bocina, hay algo que no, una conducta mía que se está anidando en mis emociones, en mi corazón y no está bien. Está bien, hay días que uno pasa mal, ¿verdad? Que uno Sí, tiene sí. días malos, pero estoy hablando de Uno una sabe. conducta que tú ves que no es habitual en ti, Uno sabe. que no es regular. Ujú. Es como la comida, ¿verdad? Nosotros no hablamos de la gula, no hablamos de la comida, pero típicamente a mí me pasaba que cuando yo estaba triste o decepcionada por algo, yo iba a comerme, a darme unos atracones, iba a comer. ¿Qué yo estaba diciendo con esa conducta? Que yo la había habitual. Y eso era pecado, porque la gula es pecado, tú comes y no tienes hambre. ¿Qué yo hacía? Mi refugio era la comida. Y me sentía así como tranquila, porque la comida también te da, ¿verdad? Esa serotonina. Ujú. Y en vez de ir a orar, en vez de ir a presentar eso al Señor, y tuve años hasta que el Espíritu Santo me ministró y me dijo, Pri, ¿por qué tú vas a refugiarte en la comida y no vienes a hablar conmigo? No saca, en vez de comer compulsivamente, porque no te arrodillas a orar en un momento y me lo dice, ¿cómo te sientes? Y estoy hablando de eso, conductas que de momento tú no tienes y te pones a practicarlas y son alertas que el Espíritu Santo nos está diciendo, ojo, Ujú. cuidado. O que tenías antes y de momento, muy bien, y de momento esa conducta sale Otra a vez. relucir de nuevo. Antes de empezar, usted dijo algo que yo quiero que lo hablemos otra vez. Y es la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. Sí, una de las cosas que me ministró mucho, ¿verdad? Y me compungí. Una es cuando Jesús le da la oportunidad a Judas, antes que lo entregara y antes que el enemigo tomara la capacidad completa de él y se alejara, literalmente él se alejó, dejó a Jesús y se fue. Esa a mí me da tristeza, pero también el ver dos escenarios. Imagínate esos escenarios. Judas cogiendo una soga en un árbol, llorando porque se sentía culpable. Pedro negándolo, sintió culpa, vergüenza, pero se arrepintió. Así que nos presenta dos acciones de cómo atender nuestro pecado, o como con culpa o con arrepentimiento. ¿Cómo es la culpa? Ay, me apreté con el novio, ay Señor, perdóname, voy más para los cultos, voy a orar más. Pero tarde o temprano vas a volver porque es culpa. La culpa es, busca un antídoto para anestesiarte un ratito. Pero el arrepentimiento es otra cosa. El arrepentimiento es tú tornar esa voluntad, confesar, hacer una planificación para trabajar eso. Eso es el arrepentimiento. Así que como cristianos debemos, cuando venga el pecado a nuestra vida, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Con culpa? Y el rey de la culpa es el diablo. El rey de la culpa es el diablo. O con arrepentimiento. Planificando cómo voy a trabajar este pecado habitual en mi vida, cómo lo voy a hacer. Diga usted. Esta es la última parte esta es la última dimensión que quiero tocar del tema. Y es cuando el pecado es blanco y negro. Uh-huh. Y el cristiano que incurre en él, pues es eso, es más claro. Tú pecas sabiendo que pero ¿qué pasa con el cristiano que o que está intentando justificar
el pecado o que realmente no... Yo sé que hay cristianos que luchan con el pecado, que aman a Cristo de verdad, pero realmente no hay convicción de pecado en ellos. Saben que quizás esta área es media gris o lo que sea, pero no hay convicción de pecado. Se están mirando ellos mismos en el espejo. ¿Cómo? Se están mirando ellos mismos en el espejo. Cuando yo me miro al espejo de Jesús, de Cristo, que es perfecto y es santo, yo tengo que darme cuenta que hay áreas de mi vida que yo tengo que trabajar. Y ahí está la verdadera, ahí está la convicción. Si yo me miro bajo tu espejo, ¿verdad? Y te miro a ti, yo voy a comenzar, ay, pero ella es así. O tú vas a comenzar, es que ella es así. Pero si nos miramos al espejo de Jesús, que es la perfección y la santidad, yo me voy a comenzar a dar cuenta que hay algo más. Y que aunque yo digo que amo a Jesús, no lo amo totalmente. Hay áreas que yo tengo que entregar. Hay áreas que yo tengo que arrepentirme. Hay áreas que he tratado de forma superficial. Porque jamás yo voy a decir que amo tanto a Jesús como Él me ama a mí. Y yo me tengo que mirar al espejo de Él. Y buscar esa santificación, que es buscar lo que Él le agrada. Cuando yo digo, no, es que yo sé que esto es pecado y sé que esto está mal, porque Dios no creó esto o Dios no apoya esto, pero yo me siento bien. Hay una atadura ahí, ¿verdad? Hay una atadura que me tiene en un abismo entre los valores del reino y el mal disfrazado que me tiene el enemigo. Hay un abismo y un engaño ahí. Eso le pasó a Eva en el Edén. Eva le dieron la regla, una sola regla, Padre amado, una sola regla. Que hubiéramos hecho lo mismo también, ¿verdad? Una sola regla. Y vino el enemigo y ella comenzó a conversar con el enemigo, con una serpiente. Pero usted dirá, pero ella, porque estaba todo perfecto, quizás para ella era normal hablar con los leones, ¿verdad? Digo yo, porque todo era perfecto, no había ninguna amenaza entre animal y humano. Pero el problema fue que ella se puso a conversar temas de conversación que no tenía que tener con la serpiente. Y el problema es que nosotros como cristianos, cuando comenzamos a negociar y ver el pecado como bueno, es que comenzamos a negociar unas cosas y a exponernos a unas cosas que no nos debemos exponer. Eva no se debió de exponer a hablar con la serpiente hasta que la comenzó a convencer. Ay, yo quiero ser como Dios. Pues déjame probar un poquito de la quenepa, china mandarina, manzana, ¿verdad? Lo que sea que tenga el árbol. Jesús, cuando entró en el desierto, antes de empezar su ministerio, tuvo más o menos la misma tentación. El diablo se le apareció. ¿Pero qué él hizo? Él conversó. Él comenzó a pensar, déjame negociar, esto quizá no es tan malo. Él comenzó a hablarle a través de la palabra al diablo, no tuvo conversación. Y el problema de los cristianos, nosotros como cristianos, es que tenemos conversaciones con el enemigo porque queremos ceder o cedemos en unas áreas de nuestra vida, diciendo esto no es tan malo. Y se nos olvida que el enemigo es un engañador y nos atamos nosotros mismos. No sé si te contesté. Sí, me contestó. Este tema no es fácil, No. pero debemos hablarlo como iglesia, porque a veces como iglesias, como cuerpo de Cristo, a veces no queremos exponer estos temas nosotros mismos. No queremos trabajar estos temas porque son vergüenza. Sí, se siente como si nos estuviéramos exponiendo nosotros mismos. Sí. Y si en el pasado Dios me salvó de los pecados que cometía y me quitó la vergüenza, ¿por qué yo no poner esto? Que puedo hasta perder la salvación. Porque ¿verdad? Porque no es ponerlo y llevarlo a un área de arrepentimiento y restauración. Pastora, gracias por venir otra vez aquí. Y a todos por escuchar. En nombre del Señor, que edifiquen. Amén. Esperamos que esta conversación haya sido de bendición. Espero que hayan salido igual de pesados en el buen sentido que yo. En el sentido de ministrados, de que les haya confrontado algo si es necesario. En el nombre de Jesús, si es necesario que esta Amén. conversación se les confronte, que ahora llegue eso a su mente, que ahora el Espíritu Amén. Santo se lo revele. Nada, Dios les bendiga. Un abrazo, nos vemos en el próximo. Bendiciones.